Just to sleep in a Yeah. Who sent you? No one. No one. No. Just come all the way to come and spy Onitsha and go home? No. Who sent you? No, I'm traveling by myself. Just traveling by yourself? Like that? Yeah. To come and have what's the mission of your traveling? To see the world. En el capítulo anterior sobrevivimos al peor embotellamiento que he tenido en mi vida. Salimos de Douala, Camerún, hacia Limbe, donde al día siguiente, después de casi no dormir, logramos tomar una lancha y después de una tormenta y muchos retenes militares, Mozzarella y yo pisamos tierra firme. Miren lo inclinado que es esto. Por ahí tocó subir. Salvaron la moto de un desastre. Hay que tener mucho temple para hacer esto. Hey man. You good? Good afternoon. Good afternoon, man. We just arrived Yes. from Cameroon. Yes. You have not met with the security agency. No, not yet. Are you clear with immigration? Yes. You go through Department of State Service. Yes. Yes, sir. I already did immigration, yes. No, you document your passport with Department of State Service. Ah, okay. Let me meet Jennifer so that I can collect information from you. Okay, thanks. Ya les cuento, voy a terminar de arreglar la moto. Pero prendió y andó bien. Uy, la moza y yo lo estamos logrando. Ahí conmigo me acompaña la otra compañera, Jennifer, del equipo del cruce de Camerún a Nigeria. Ellos se encargaron de montarme en la lancha, hacer el cruce, acompañarme durante el ingreso y el desembarco de la moto y toda la regulación para estar legal en el país de Nigeria. Me pareció un muy buen trabajo. ¡Bienvenidos a Nigeria! Yeah. Help that them off of me. Why?
Bueno, después de secar toda la... Bueno, lavar la ropa, eso huele a... Ni quiero mencionar. Lavar, secar todo lo que se me ha mojado, incluso billetes y todo. Aquí les quiero mostrar los billetes de Nigeria. Son estos. Miren esto. Acá tenemos más o menos $60. Y aquí tenemos otros 50, acá hay como $100 americanos. Estos son los billetes de acá, se llaman Naira. O sea, aquí en total, con esto y esto son como $150. Es un montón de billetes. O sea, miren, aquí tenemos $150. Miren eso, miren eso. Entonces espero poder sobrevivir con esto nuestro tiempo en Nigeria. Ya hice unos videitos. Espero les esté gustando los videitos porque me estoy esforzando un montón por cumplirles y seguir viajando. Bueno, ya entramos a un nuevo país, parceritos, y yo creo que el merecedor del patrocinio de este nuevo país son los parceros de Big Biker. Son estos cracks que me mantienen siempre libre de agua. Estos impermeables son increíbles. Entonces gracias a estos parceros, porque en esa lancha y en ese cruce y en esa tormenta me protegieron un montón. En cualquier lluvia siempre me protegen. Entonces gracias Big Biker por protegernos. Les doy la bienvenida a un nuevo país, el país más corrupto, peligroso, terrible, más difícil de toda África. Aquí estamos, bienvenidos a Nigeria. I don't care, I don't care, I don't care, mami, what I don't care, I don't care. Ya revisé los daños de la moto. Está un poquito torcida esta maleta porque recibió todo el peso. Está acá. Pero nada dañado. Juanillo me contó que él se le rompieron los herrajes y le tocó soldarlos. Por eso es mejor viajar con maletas blandas, porque lo que hizo la maleta fue amortiguar todos los golpes. Entonces lo que les digo, se dobló un poquito la maleta. Quedó un poquito más hacia este lado que hacia atrás, pero las barras están firmes. Las barras están firmes. La lavé porque toda esa agua salada va a joder. Sí, como que va a oxidar mucho. Pero por aquí no hay buenos lavaderos. Entonces igual en estos días la vuelvo y la lavo para asegurar que todo quede bien. Vamos a empezar nuestro camino por Nigeria a ver cómo nos va, parceritos. Hoy vamos a hacer una ruta de 250 kilómetros. Suave pero firmes. Y me voy a poner todo de negro para que no me vean y que no sepan que soy un hombre blanco, porque aquí aman a los hombres blancos, ya van a ver. Pero también la policía les pide mucha plata. Pues hagámoslo. Es que aquí no es una celebridad. El hombre blanco es una celebridad. Literalmente paré a comprar un cable que me hacía falta. Parce, todo el pueblo se acercó a pedir fotos, a pedir el WhatsApp. Aquí, a ver, yo soy hombre blanco. Acá el hombre blanco en Nigeria lo aman.
la reacción cuando lo ven a uno es... Pero también tiene su lado negativo porque si le piden a uno mucha plata todo el tiempo, plata, y uno tiene que estar pendiente. Pues no falta el ladrón, ¿no? Pero la mayoría de gente es muy querida. Ay, ya empezamos con los puestos de control. How far, man? Good, and you? I'm good, and you? Nice, man. From which country? Good. From Colombia. You know Colombia? You're on a tourist, yes. Nice, yeah. Tourist. Ah, man. Where are you heading to now? I'm going to Lagos. Lagos. Yeah, I think I'm going to spend the night in Aba or Uju. I don't know. Aba? Yeah, that's the plan. Okay. So Uju is straight. Yeah, Yeah. it's a good one. Okay, man. Thank you. Have a good one. Bueno, apenas lo ven a uno, todos dicen cámara, 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 cámara. Y se les... ya, y no le piden plata a uno. Bueno, vamos a darle, parceros. Nos esperan 180 kilómetros en 4 horas. ¡Bienvenidos a Nigeria! Bueno, Nigeria es posiblemente el país de los retenes para los viajeros, ¿no? Es un país sumamente complicado, pero tiene gente muy linda. Hasta ahora lo que he conocido, la empresa con la que vine aquí, los parceros, mejor dicho, me cuidaron súper bien. Pero me recomiendan, no salgas de noche, te pueden secuestrar, no le pares a todo el mundo, ten cuidado, no de papaya. Y yo, bueno, entonces ya me pasó, no lo pude filmar, pero una gente coge una cuerda y la pone en la mitad de la carretera para que la gente pare. Entonces la recomendación que me ha hecho Juanillo y Coque y Vanessa y los otros viajeros es que me pegue detrás de un carro para que cuando el carro pase yo vaya detrás del carro. Entonces, ¿por qué? Porque es gente X de la nada, gente que lo paran a uno a pedirle plata. Entonces ahorita vi que una moto pasó y yo aceleré y pasé. O sea, si levantan la cuerda, me llevo la cuerda y me los llevo a ellos. Pero me hizo como sentir como juepucha. Estoy feliz, estoy alegre, pero toca estar en la juega, toca estar siempre agresivo y bueno, estamos en un lugar, territorio complicado. Vamos a pararnos duro. Entonces a los únicos que hay que pararles es a los que están uniformados. De resto, si no están uniformados, hacer todo lo posible por evitarlos. Así que vamos a darle, parceros. Ay, África, tú sí. Todos los días es un reto. Dios mío, todos los días es un reto contigo. Uy, madre, este barro está pasadísimo. Venga, quitamos aquí el control de tracción porque está full. ¿Dónde me voy, parce? Ya sé, por acá. Ya entiendo por qué se demora uno tanto en tan pocos kilómetros, parce. ¿Qué diferencia? Pasamos de la tierra y el barro a 4 carriles. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Esta fila está peor que para echar gasolina en Angola. Jue madre, miren eso. Grave, papito, grave. Mozzarella, te tocó aguantar.
Nigeria era un país que aterrorizaba a sus turistas por sus 1001 retenes pidiendo y exigiendo plata. Sin embargo, hasta hace muy poco, Itzy Woods sacó un video en donde un policía nigeriano le exigía dinero. Ese video se volvió viral y terminaron despidiendo al policía, y desde ahí ningún policía se atreve a pedirle dinero a los motoviajeros. Apenas ven las cámaras, lo tratan a uno espectacular. Y ahora que paso yo por el país, no he logrado coger ni a un policía pidiéndome plata. Pero es hasta chistoso ver cómo son de queridos apenas ven la cámara. Afa, man. How are you? Good, and you? Fine. Good? Nice work. Thank you, man. Estos manes ven esta cámara, no hacen nada. Parceros, yo he estado filmando con esta cuando veo la policía. Pero igualmente, y esta la apago pues como para que no vean el bombillito rojo y eso. Pero igual ellos ven la cámara y son súper amables, es muy chistoso. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a quitar del casco esta, donde están ustedes, y voy a dejar solo esta. Vamos a ver si cambian de actitud y empiezan a pedir plata. Vamos a ver, vamos a ver. No puedo creer que encontrara un lugar donde vendan pizza. Over there? You can park, just park straight. Can I leave it here so I can see? Okay, what? Ustedes saben hace cuánto no veo un establecimiento así. Todo ordenado, limpio, con comida que uno puede confiar, no le va a dar a uno diarrea. Lentamente voy viendo cómo estoy regresando como a la civilización de la selva. Llevo como un mes metido en la selva. El centro de África es muy duro. Oigan, posiblemente la mejor pizza que me he comido en mucho tiempo. Súper picante, eso sí, aquí en Nigeria todo es súper picante. Pero, uy, Dios mío, una pizza bien hecha. Pues para los estándares aquí en África, obviamente. Bueno, nos quedan 2 horitas de viaje. 2 horitas, 3 horitas. Iba a descansar como en un pueblo por acá cerca, pero veo que puedo lograr darle un poquito más. Entonces voy a intentar llegar, hijo de madre, voy a intentar llegar a un pueblo que se llama Onisha o algo así, o Owerri, no, es después de Owerri. Bueno, el caso es que démosle. Varios retenes cruzados y nadie quería hablar con el hombre blanco en moto con cámara. Hey, man. Hasta que me encontré con estos personajes que al principio pensé están muy queridos y no quieren problemas. Hasta que me hicieron apagar la cámara. Afa, man. You are coming from where? From Oron. From Oron. Click. You know, tomorrow morning, Okay. the sun is going to go soon. You know? I wish you yourself, Johnny. Thank you, man. God bless you. God bless you too. Al Thank you, principio me da las bendiciones y me trata muy bien. Las preguntas son las típicas preguntas para saber de dónde soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. man. Thanks, man. Love you, them there. Back up. You good?
How far, man? Yes. How are you? You're good? Good, man. From where? From Colombia. You know Colombia? Thank you. Nobody here from Colombia with you on land? Yes. I crossed the ocean in a plane. And then I'm going to Europe. Wow. Yeah. That's, Okay. yeah. From Colombia man. Se puede decir que aquí comenzó todo. Comienzo a sentir hostilidad de parte de las autoridades. Comienzan a preguntarme de dónde vengo, a dónde voy, y se me empiezan a acercar a hacerme preguntas sobre las cámaras, sobre qué estoy haciendo, si conozco el camino y si ese GPS es el que me está llevando. Yeah, tonight and tomorrow I'm going to Lagos. Lagos. Lagos, yeah, Lagos. Where was your starting of journey? In Colombia. Colombia. You know Colombia? Salud to Colombia. Colombia is South America, next to Venezuela. Y las autoridades nigerianas viven con la paranoia de que toda persona que está viajando por placer no existe, son espías en contra del gobierno. Y se puede entender porque ellos crecieron en un entorno agresivo, en el que no pueden entender que una persona haga un viaje como el que yo estoy haciendo simplemente por turismo y por placer. Ellos no lo comprenden. Para ellos yo estoy en una misión para espiar al gobierno y espiarlos a ellos. My whole house is here. What about this? This is just, What is your mission in Onitsha? I'm going to sleep. Just to sleep in Onitsha? Yeah, Who sent you? no one, No one. no. Just come all the way to come and spy Onitsha and go home? No. Who sent you? No, I'm traveling by myself. Just traveling by yourself? Uh-huh, Like that? yeah, Come and have what's the mission of your traveling? to see the world. To see the world. To see the world, the whole world. En ese momento supe que estaba en graves problemas. Estos países no son un juego y no se puede subestimar a la autoridad. Al fin y al cabo, justo o no, ellos son la autoridad acá. Y si ellos deciden decir que soy un espía, nadie los va a convencer de lo contrario. Just go on like that, Cameroon people on the road and Nigeria just like that? No, what I do is that I You go. don't know mission and come to show you. Yeah, okay. Wow. It's not the camera also. Eh? This man is camera. It's the camera now. Yeah. Are you covering us? No, this